Hola, buenas tardes. Soy la doctora Irene Galván Reyes. El día de hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre mi protocolo de tesis. Se trata acerca de las características clínicas y demográficas de pacientes pediátricos con COVID-19 en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, aquí de San Luis Potosí. Mis asesores son el doctor Luis Fernando Mendoza Moreno y mi director o asesor metodológico es el doctor Abel Salazar Martínez. Para recordar un poquito sobre los antecedentes de lo que ha sido la pandemia por COVID, es importante tener en mente que en diciembre de 2019 en Wuhan, China, pues se presentó un brote de una neumonía que era de una causa desconocida y que esto derivó en una investigación por el país de China que llevó a descubrir pues que había una nueva variante de un virus SARS-CoV que terminó siendo denominado como SARS-CoV-2 y dentro de las características que se empezaron a observar, pues es que es un virus altamente transmisible y en esta época se empezaron a hacer observaciones sobre la presentación de COVID en niños. Existe un primer informe de este tipo de presentación en China, donde 1,391 niños se les realizó la prueba y resultaron positivos. De ellos, el 64,9% tenía presentación una neumonía, como infección de vías aéreas superiores un 19,3% y asintomáticos el 15,8% de la población pediátrica, pues era la que se encontraba dentro de este rubro. Posteriormente, conforme se fue propagando en mayo del 2020 en Italia, se observaron los primeros casos de enfermedad de Kawasaki que se descubrían que estaban asociados a COVID-19 y en abril de 2020 en Reino Unido se empezó a describir un tipo de choque hiperinflamatorio con datos similares a la enfermedad de Kawasaki atípica y un síndrome de choque asociado a Kawasaki o síndrome de choque tóxico. Y un dato interesante aquí es que observaban que estos pacientes tenían una prueba para SARS-CoV-2 negativa. Posteriormente, es así como se empezó a describir lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Para 2021, en febrero, en Bélgica, se realizó una revisión sistemática donde ya se describían las principales características de este síndrome, que pues había sobre todo presentación de los pacientes con fiebre en un 99,4%, con síntomas gastrointestinales en un 85,6% y pues con afección circulatoria en un 79,3%. Asimismo, observaron que había elevación de biomarcadores inflamatorios y además el 50,3% de la población tenía síntomas respiratorios. Los pacientes pues llegaron a tener una gravedad importante donde el 56,3% de los pacientes tenían choque y el 73% de los pacientes requirió ingreso en una unidad de terapia intensiva pediátrica. Aún así, a pesar de que la presentación era más grave, encontraron ellos que había una mortalidad baja. Aquí a nivel nacional, para el 22 de agosto del 2021, se habían registrado 65,425 casos confirmados por COVID-19, dentro de los cuales la mayor presentación estaba entre los pacientes entre 12 y 17 años, con un 57,5%. Aquí en San Luis Potosí se había reportado para esa fecha 1,914 casos, donde el 20% se encontraba entre pacientes entre 0 y 5 años, el 23,4% entre 6 y 11 años y el 56,6% que correspondía con lo reportado a nivel nacional en pacientes entre 12 y 17 años. Los criterios para la definición operacional de caso sospechoso, confirmado y caso de síndrome multisistémico pediátrico que utilizamos en este protocolo son los siguientes. Para paciente sospechoso para enfermedad por SARS-CoV-2, se englobó aquellos pacientes
que tuvieran en los últimos 7 días al menos 2 de los siguientes signos y síntomas, por ejemplo, tos, fiebre, cefalea o irritabilidad en menores de 5 años, y que además estuvieran acompañados de disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. Y pues es también importante aquí recalcar que en niños la presencia de exantema, diarrea, dolor abdominal, vómito o intolerancia a la vía oral, así como la presencia de choque sin causa aparente, pues nos debe hacer sospechar en este tipo de enfermedad. En los casos confirmados se consideraron aquellos pacientes pediátricos que cumplieran con la definición operacional de caso sospechoso y que además contaran con diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios Autorizados y reconocidos por el INDRE, y que fueran, pues ya hubiera sido una PCR o una prueba de antígeno para SARS-CoV-2, y posteriormente pues también se agregó lo que fue la presencia de anticuerpos. Y la definición de caso de PIMS, como ya hemos visto que pues lo ha descrito la CDC, son todos aquellos pacientes menores de 21 años que presenten fiebre y que tengan evidencia de laboratorio de inflamación y además una evidencia de enfermedad clínicamente grave que requiere hospitalización y que tenga afectación de órganos multisistémicos, generalmente mayor de 2, ya sea a nivel cardíaco, renal, respiratorio, hematológico o gastrointestinal, así como dermatológicos y neurológicos. Y que además no tengan diagnósticos alternativos que puedan sugerir o que expliquen este tipo de alteraciones, y que el paciente tenga positividad para la infección por SARS-CoV-2 actual o recientemente, ya fuera mediante PCR, serología o prueba de antígeno, y que o además haya tenido exposición a un caso COVID sospechoso o confirmado dentro de las 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Es importante aquí considerar que el paciente debe haber tenido fiebre por arriba de 38 grados centígrados durante más de 24 horas o informe de fiebre no registrada termométricamente que durara más de 24 horas. También es importante que exista las alteraciones de laboratorio como PCR elevada, la velocidad de segmentación globular elevada, fibrinógeno, procalcitonina, dímero de ferritina, DHL o interleucina 6, así como también el conteo de los neutrófilos, los linfocitos reducidos y la albúmina baja. Ahora sí, nuestra pregunta de investigación fue: ¿cuáles son las características clínicas y demográficas de los pacientes pediátricos con enfermedad por SARS-CoV-2 atendidos en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto? La justificación para querer realizar este protocolo, pues es que se siguen requiriendo actualizaciones continuas que estén basadas en evidencia sobre el espectro clínico del COVID-19, en particular en lo que respecta pues a los cursos de enfermedad complicadas. Y nuestro hospital, que es un hospital de segundo nivel y que no se considera como un hospital COVID, a pesar de eso, pues al ser un centro de referencia para los municipios del estado, pues recibe pacientes con patologías diversas, algunos de ellos con enfermedades crónicas o comorbilidades que van a conferir un riesgo para la presentación clínica de esta enfermedad. Entonces, pues también, dado que es importante describir las características clínicas y demográficas de nuestra población, es que decidimos hacer este estudio. Dentro de los objetivos que tenemos son, pues obviamente, describir las características clínicas y demográficas en la población pediátrica durante la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19 en nuestro hospital. Y dentro de los objetivos específicos, pues queremos describir el tipo de presentación clínica mostrada al ingreso o al momento de la atención clínica, las características demográficas, el tratamiento utilizado y la letalidad en pacientes pediátricos con COVID-19 atendidos en nuestra unidad hospitalaria. Dentro de los criterios de selección se incluyeron aquellos pacientes pediátricos de 0 a 14 años con 11 meses y 29 días que hayan sido hospitalizados en la división de pediatría de nuestro hospital del 13 de marzo del 2020 al 31 de octubre del 2021. Se incluyeron también a todos los pacientes que hayan requerido atención en el área de urgencias pediátricas, estrés respiratorio, unidad de cuidados respiratorios agudos pediátricos, unidad de terapia intensiva o que hayan sido hospitalizados en el piso de pediatría.
y que sobre todo pues, cumplan con los criterios de definición de caso confirmado de COVID-19, según la definición operacional de Secretaría de Salud al momento de que se inició el estudio. Y también se incluyeron a los pacientes que durante su estudio, durante la hospitalización, se haya informado la positividad a enfermedad por SARS-CoV-2. Los criterios de exclusión fueron pacientes recién nacidos que se hayan encontrado hospitalizados en área de neonatología y que hayan sido detectados con sintomatología asociada y que contaran con criterios de definición de caso sospechado o confirmado de COVID-19. Y los pacientes recién nacidos, hijos de madre con criterios de definición de caso sospechoso o confirmado de COVID-19, según la definición operacional de la Secretaría de Salud, y que tengan una prueba positiva para SARS-CoV-2 y que hayan sido atendidos en el área de tococirugía y neonatología. Los criterios de eliminación fue pues, que el paciente no tuviera un expediente clínico completo. Lo que nosotros, de los pacientes que nosotros incluimos en nuestro estudio, pues tenemos que de los pacientes que se atendieron en el Hospital Central con sospecha de COVID-19 fueron 3,282, de los cuales 2,562 fueron pacientes adultos y 720 fueron pacientes pediátricos. De estos 720 pacientes pediátricos, 328 estuvieron hospitalizados en el área de neonatología, 88 pacientes fueron ambulatorios y 304 pacientes estuvieron hospitalizados en la sala de pediatría. De estos pacientes sospechosos, que se les realizó una prueba para descartar esta infección por SARS-CoV-2, 8 de las pruebas fueron rechazadas porque pues no cumplían con las características adecuadas. 268 pacientes tuvieron resultado negativo y 28 pacientes tuvieron resultado positivo, de los cuales nosotros incluimos 28 pacientes, se excluyeron 2 pacientes y se eliminó un paciente. Las pruebas diagnósticas que se realizaron y en los cuales resultaron positivos para SARS-CoV-2 los pacientes fueron en un 52% por PCR, el 20% se detectó por un antígeno positivo y el 28% se diagnosticó por anticuerpos positivos. Dentro de las características demográficas de nuestros 25 pacientes, encontramos que la mediana de edad para la presentación de COVID fue de 60 meses, con un intervalo de confianza del 95% para la media, de 43.05 meses a 92.86 meses. De 0 a 5 años representó el 56% de los pacientes, de 6 a 11 años se encontraba el 24% de los pacientes y de 12 a 14 años el 20% de los pacientes. En cuanto al género, encontramos que había 11 pacientes femeninos positivos para SARS-CoV-2, que representaba el 44%, y 14 pacientes masculinos, que representaba el 56%. En cuanto a la procedencia de domicilio, pues la mayoría provenía de medio urbano en un 76% y únicamente el 24% de un medio rural. Los padres, el 24% se encontraban con algún empleo y únicamente un padre se encontraba pues desempleado. Esto es una característica importante porque pues en ese momento que estaba el inicio de la pandemia y que la mayoría de los pacientes pues estaban confinados en casa, la mayor exposición que podían tener pues se suponía que podría ser pues de los padres o los familiares. El antecedente de viaje reciente, únicamente el 4% de los pacientes, o sea, un paciente tenía antecedente de viaje. Y con respecto al contacto positivo sospechoso a COVID-19, el 15% de el 60% de los pacientes no tenían este antecedente en comparación con el 40% de los pacientes que sí tenían este contacto positivo o sospechoso para COVID-19.
También tratamos de describir aquí un poquito acerca de los días previos que tardó el paciente en buscar atención con respecto a la fecha que inició con los síntomas al momento a que acudió al hospital. Se encontró pues que los pacientes tuvieron, o sea, se encontró desde 0 días hasta 31 días. Este se considera un dato aberrante porque es el único paciente que tardó tantos días en llegar a solicitar la atención médica, con una media de 6.12 días y un intervalo de confianza en el límite superior de 8.89 días y en el límite inferior de 3.34 días. Dentro de los signos y síntomas al ingreso hospitalario, encontramos que la mayoría de los pacientes se presentó con fiebre, el 84%, seguido por tos en un 48%, disnea en un 36%, diarrea en un 32%, dolor abdominal en un 24%, vómito en un 20%, crisis convulsivas en un 16%, rinorrea en un 12%, intolerancia a la vía oral en un 12%, así como también en un 12% pacientes que se presentaron con rash, inyección conjuntival, cefalea, irritabilidad, mialgias y artralgias, y en un 4% se encontró que pacientes presentaron faringodinia, dolor torácico, lesiones mucocutáneas, ictericia, epistaxis y astenia. De los diagnósticos hospitalarios que se realizaron al ingreso de estos pacientes, la gran mayoría pues ingresó con un diagnóstico de neumonía en un 76%, con sospecha de PIMS en un 24% y de choque en un 12%, así como también con sepsis de foco abdominal. En un 8% los pacientes ingresaron con diagnóstico de abdomen agudo y deshidratación severa, y en un 4% se encontraron diagnósticos de choque hipovolémico, enfermedad febril exantemática, dengue hemorrágico, pancitopenia en estudio, un paciente posoperado de la aparatomía exploradora que ingresó de otra institución hospitalaria, que tuvo diagnóstico postquirúrgico de adenitis mesentérica, iliometabólico, síndrome de Guillain-Barré, síndrome encefálico y descontrol epiléptico, así como una crisis convulsiva en estudio. Nosotros en nuestra unidad hospitalaria contábamos con una unidad de cuidados respiratorios agudos pediátricos que se acondicionó al inicio de la pandemia para dar atención a todos los pacientes que fueran sospechosos a ser portadores de SARS-CoV-2. Se encontró que el 84% de los pacientes ingresaron a esta área. Únicamente 4 de los pacientes que fueron positivos, que se incluyeron en el estudio, no ingresaron al área de UCRAP. Dentro de las características de los laboratorios iniciales que se tomaron en el primer contacto con los pacientes, se encontró que los leucocitos tenían una media de 12.006, linfocitos una media de 2.660, los neutrófilos de 7.711.6, la hemoglobina de 12.3 y las plaquetas de 249.212. En un momento más adelante vamos a comparar un poquito estos resultados. Aquí podemos observar en esta análisis de contingencia las características tomográficas que se le tomaron a los pacientes y el tipo de tomografía. En este gráfico de mosaico, de este lado tenemos las características tomográficas y aquí el tipo de TAC que se tomó. Se tomaron prácticamente pues tomografías de tórax, de cráneo y tomografía tóraco-abdominal. Dentro de las características tomográficas únicamente lo dividimos como hallazgos normales o anormales. Podemos ver aquí que bueno, encontramos que a 12 pacientes, que de los 13 que se les realizó una tomografía de tórax, tenían resultados anormales tomográficos. Únicamente un paciente tuvo un resultado normal. De los pacientes que se les tomó tomografía de cráneo,
hubo un paciente que tenía un resultado normal y un paciente que tenía un resultado anormal, y de los pacientes que tenían una tomografía torácoabdominal, pues el resultado era también anormal. Las complicaciones que se desarrollaron durante la estancia hospitalaria, encontramos que el 60% de los pacientes desarrolló algún tipo de complicación. Cabe mencionar que algunos pacientes presentaron más de una complicación y pues de mayor a menor frecuencia encontramos que los pacientes desarrollaron hipertensión arterial, que pues fueron presiones arteriales por arriba del percentil 95 para la edad en un 40%. Pacientes también desarrollaron anemia en un 20% durante el curso hospitalario y desequilibrio hidroelectrolítico. El 16% de los pacientes presentó infecciones asociadas al cuidado de la salud, 12% de los pacientes presentaron falla renal aguda, 8% de los pacientes presentaron falla orgánica múltiple, sangrado de tubo digestivo alto y choque séptico, y el 4% de los pacientes presentó al menos, en un paciente presentó sepsis, flebitis, aneurismas coronarios, coagulopatía, derrame pleural, edema agudo de pulmón, insuficiencia respiratoria tipo 1, síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, síndrome de fuga aérea, síndrome colestásico, síndrome de neurona motora superior y respuesta inmunitrombótica asociada a COVID. También evaluamos sobre durante el curso de evolución clínica de los pacientes, desde que iniciaron con la sintomatología hasta que se egresaron del hospital, las temperaturas más altas registradas. Se encontró que pues había pacientes que tuvieron temperaturas desde 38 grados centígrados hasta 42 grados centígrados, que fue la más alta. Únicamente hubo 2 pacientes que no tuvieron y no reportaron fiebre durante toda su evolución. Y también pues encontramos que en cuanto al número de días que el paciente tuvo fiebre, fue desde un día hasta 49 días. Aquí cabe mencionar que fue desde que empezaron con la sintomatología y hasta que se egresaron del hospital. Aquí, pues obviamente hay pacientes que cursaron con infecciones asociadas a cuidados de la salud o que contaban como comorbilidades, dentro de las cuales pues cursaban con estados de inmunosupresión, y que pues eso pudo haber alterado los días que el paciente en total presentó fiebre. Dentro de las características de los pacientes que cursaron y que no cursaron con PIMS, pues se encontró que la media de edad para los pacientes que no desarrollaron PIMS fue de 64 meses y para los pacientes que desarrollaron PIMS fue de 74.6 meses. Hay que recordar, bueno, aquí 9 pacientes del total de los 25 desarrollaron PIMS y 16 pacientes de los que se atendieron en la unidad hospitalaria y que se ingresaron no desarrollaron PIMS. Los días de estancia hospitalaria fueron de 4.75 en comparación contra 6.33 de aquellos pacientes que desarrollaron PIMS. En cuanto a los estudios de laboratorio, se analizó ferritina, en donde se encontró que tenía una media de 662.53 para los pacientes que pues no presentaron PIMS contra 1640.6 para los pacientes que desarrollaron PIMS. Pues es estadísticamente significativo. Y aquí podemos observar cómo es que se encuentra distribuido la ferritina con respecto a los dos grupos, el paciente que no desarrolló PIMS y los pacientes que sí desarrollaron PIMS. También se hicieron mediciones de TGO, TGP, o sea, por las pruebas de funcionamiento hepático. Estas no se encontró ningún resultado significativo estadísticamente, pero con lo que respecta a la PCR, pues sí se encontró que una P de 0.02, ya que para los pacientes que no desarrollaron PIMS
tenía una media de 4.56 y para los pacientes con desarrollo de PIMS fue de 17.4. Aquí se observa que pues está hablando de dos grupos completamente diferentes. También algo muy importante que encontramos en los pacientes fue que el dímero D también es un dato relevante porque pues tiene una P menor a 0.001, ya que en los pacientes sin desarrollo de PIMS se encontraron valores de 0.84 y para los pacientes con desarrollo de PIMS se encontró una media de 3.45. En cuanto a los valores de leucocitos, linfocitos, neutrófilos, hemoglobina y plaquetas, no se encontró pues significancia estadística, pero al contrario, en los niveles de albúmina sí se encontró significancia estadística con una P de 0.02, a donde aquí lo observamos para los pacientes que no desarrollaron PIMS, se observó una media de 3.9 y para los pacientes con desarrollo de PIMS una media de 3.3. En este análisis de contingencia, donde podemos describir la presencia de comorbilidades con respecto al desarrollo o no de PIMS, podemos determinar que de los 16 pacientes que no desarrollaron PIMS, al menos 7 no tenían ninguna comorbilidad. 3 tuvieron comorbilidad neonatal. 3 pacientes tuvieron comorbilidad infecciosa. Un paciente tuvo comorbilidad pulmonar. Un paciente tuvo comorbilidad inmunológica y 2 pacientes tuvieron comorbilidad neurológica. De los 9 pacientes que sí desarrollaron PIMS, encontramos que 4 pacientes no tenían comorbilidades, 3 pacientes tenían comorbilidad infecciosa, 2 pacientes tenían comorbilidad neonatal y un paciente tenía comorbilidad pulmonar y un paciente comorbilidad neurológica. Dentro del análisis de contingencia para los pacientes que requirieron estancia en unidad de terapia intensiva pediátrica, de acuerdo al desarrollo de PIMS o no, se encontró que 7 pacientes requirieron estancia en total en terapia intensiva pediátrica. De estos 7 pacientes, 3 habían desarrollado PIMS y 4 pacientes no habían desarrollado PIMS. Cabe mencionar aquí que 6 pacientes de los que sí desarrollaron PIMS no requirieron o se les dio manejo fuera de unidad de terapia intensiva pediátrica, ya que se contaba pues con el acondicionamiento de la unidad de cuidados respiratorios agudos pediátricos para darles manejo. El tratamiento que se utilizó para los pacientes fue tratamiento antibiótico. 23 de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico, que representa un 92%, con una media de 2.32 antibióticos. También los pacientes recibieron tratamiento antiinflamatorio esteroideo en un 80%, de los cuales se utilizó metilprednisolona en un 48% y dexametasona en un 32%. Del tratamiento anticoagulante, en el cual utilizamos heparina de bajo peso molecular, el 56% de los pacientes requirió este tipo de tratamiento. En cuanto al tratamiento antiplaquetario, que fue con ácido acetil salicílico y clopidogrel, el 20% de los pacientes requirieron tratamiento antiplaquetario y el tratamiento con inhibidor de quinasa que nosotros utilizamos fue baricitinib. 2 pacientes requirieron este tipo de tratamiento, que representó el 8% de nuestra población. De los pacientes, el 28% requirió tratamiento con inmunoglobulina humana y el 88% de nuestros pacientes requirió asistencia respiratoria
de la cual con puntas nasales recibieron apoyo respiratorio el 48% de los pacientes, con mascarilla reservorio el 20%, con cánula nasal de alto flujo el 4% y con ventilación mecánica el 16%. Además, también pues hubo pacientes que requirieron asistencia cardiovascular, en el cual se puede observar que únicamente el 16% de los pacientes que estuvieron pues más graves requirieron manejo con aminas, y hubo un paciente que requirió manejo con adrenalina, un paciente que requirió manejo con adrenalina y noradrenalina, y estos dos pacientes que requirieron manejo con adrenalina, noradrenalina, dobutamina y vasopresina fueron dos pacientes que desarrollaron falla orgánica múltiple. En cuanto a la letalidad, pues únicamente fallecieron dos pacientes, que nuestra población representa el 8%. Estos dos pacientes tenían comorbilidades, uno de ellos una comorbilidad infecciosa y otro paciente una comorbilidad neurológica. Además, estos pacientes desarrollaron PIMS y falla orgánica múltiple. Estos dos pacientes sí llegaron a requerir manejo en terapia intensiva pediátrica y ventilación mecánica. Ahora bien, para comparar un poquito los resultados que nosotros tuvimos en nuestro hospital con lo que se ha publicado a nivel internacional y nacional, vamos a hacer una comparación muy breve aquí de los resultados que ellos encontraron y de los resultados que nosotros encontramos. En cuanto a la edad media de presentación, para el primer estudio que se realizó en Wuhan, China, se encontró, pues ellos tenían un total de pacientes de 171. En un estudio que se realizó en el INP aquí en México, tenían un total de 86 pacientes y pues nosotros tuvimos un total de 25 pacientes. Ellos encontraron que la mediana de presentación de edad fue en Wuhan, China, de los primeros estudios, fue de 6.7 años. En el Instituto Nacional de Pediatría fue de 10.1 años y nosotros fue de 5 años. En cuanto al contacto positivo, aquí ellos encontraron que el 90.1 de los pacientes llegaron a tener un contacto positivo, sobre todo familiar. Aquí esto puede ser pues muy alto porque ellos al inicio de la pandemia pues estudiaban a todos los contactos y a todos los pacientes a pesar de que estuvieran pues asintomáticos en los estudios de casos después de los pacientes que resultaban positivos. Aquí en México, en el INP encontraron que al menos 48.8% de los pacientes habían tenido un contacto positivo y nosotros encontramos que únicamente el 40% de los pacientes tenían un contacto positivo como sospecha o confirmado. Dentro de los signos y síntomas podemos observar que pues, son resultados muy similares lo que se observa aquí en México, en el INP y en nuestro hospital, pero con lo que respecta a los pacientes analizados en China, pues sí era un poquito menor el número de pacientes que se presentaba con fiebre, con un 41.5%, a comparación de un 81-84% aquí en lo que nosotros encontramos. Además, pues en diagnóstico de neumonía, sí concuerda un poquito aquí nuestro resultado de que el 76% de los pacientes tenía un diagnóstico inicial de neumonía, con los resultados que mostraron ellos, donde el 64.9% de los pacientes tenían neumonía. Aquí en el estudio que se realizó en México es un dato que no se valoró. En cuanto a la letalidad, fue mucho menor en el primer estudio que se reportó en China. Únicamente reportaban una letalidad que falleció un paciente que representaba el 0.58% de su población, en comparación con lo que reporta el INP, que fueron 4 pacientes fallecidos, que representa un 5%, y nosotros, pues obviamente 2 pacientes que fallecieron, que representaban un 8% para el total de nuestra población. Aquí también cabe destacar que pues los pacientes de este estudio que se realizó en Wuhan, pues tenían la mayoría una sintomatología leve o moderada. Los estudios que se realizaron aquí en México, bueno, con el que estamos comparando, que se realizó en el INP, pues la mayoría son pacientes con presentación moderada a severa y que requirieron estancia hospitalaria.
Ellos, en cambio, pues evaluaron pacientes que también se trataban de manera ambulatoria. En cuanto a la ventilación mecánica, pues en Wuhan, China, reportan nada más el 1.7% de su población total que requirió ventilación mecánica y admisión a UTIP el 1.7% en comparación con lo que se reporta aquí en lo que nosotros encontramos, un 16% para el uso de ventilación mecánica y un 28% para el manejo en unidad de terapia intensiva pediátrica. En cuanto al tratamiento, pues hicimos por el tipo de población más parecida a comparación con el mismo estudio que se realizó en el INP, donde encontramos que ellos dieron manejo antibiótico al 54%, manejo inicial antibiótico al 54% de sus pacientes, contra pues nosotros que le dimos manejo antibiótico al 92% de los pacientes. Los esteroides sistémicos ellos los utilizaron en un 28% y nosotros en un 80%. Manejo con gamma globulina ellos en un 25% y nosotros en un 28%. Y con anticoagulantes, pues nosotros en un 56% con respecto a ellos que fue únicamente en un 21%. De inmunomoduladores, ellos lo utilizaron en el 1.16% de la población y nosotros en el 8% de la población. Las conclusiones que podemos tener brevemente de todos los datos que encontramos es que la presentación clínica no varía con respecto a lo reportado a nivel internacional y nacional. Y pues a pesar de que nuestro hospital es un hospital de segundo nivel y no está catalogado como un hospital COVID, pues se atendió una gran cantidad pues considerable de pacientes pediátricos con esta patología y que sobre todo eran de presentación grave o crítica. Asimismo, encontramos también que ferritina, dímero de albúmina y PCR sí fueron estadísticamente significativos en la presentación clínica de pacientes con PIMS en nuestro hospital. Y en cuanto al tratamiento, pues se siguieron las guías de manejo para enfermedad respiratoria por SARS-CoV-2 y PIMS.